Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy vamos a conversar sobre acoso escolar o bullying, por lo que me encuentro con dos psicólogas infanto-juveniles de Clínica Dávila. Ellas son Ailín Yemel y Carmen Paz Murúa. Ailín, Carmen, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hola, Jimmy. Bueno, les cuento un poco la dinámica. Como siempre vamos a partir con las preguntas que nos han llegado durante la semana y a medida que se vayan conectando nuestros pacientes, seguimos con las preguntas en vivo. Nos han llegado muchas preguntas, así que filtré un poquitito, las agrupé porque había muchas similares. Entonces, bueno, partamos. Elita nos comentó que su hija tiene TDAH, dice que tiene 9 años y quiere saber cómo seguir adelante, cómo apoyarla cuando se siente triste, porque la tratan como un bicho raro. Entonces ella quiere saber cómo puede ayudarla a fortalecer su autoestima. Ya. Bueno, parto. Una de las cosas importantes que debes considerar es primero hablar con el colegio, ya tanto con los profesores, como con los directores y tratar de buscar con la institución formas de ayuda para disminuir el tipo de agresión que ella pueda estar recibiendo. Y por otro lado también ayudarla a entender que cualquier tipo de agresión que ella está teniendo por sus pares no es algo personal hacia ellas. Hay muchas razones y causas que llevan al buleador a hacer esto. Bueno, de hecho, el diagnóstico que ella tiene es uno como de los factores de riesgo de que nuestros niños puedan ser víctimas de bullying, ya junto a otros, pero de alguna manera otros trastornos de aprendizaje o ella que tiene este déficit atencional. Lo importante a lo mejor es encontrar el minuto en poder buscar una ayuda profesional, independiente que muchas veces las mamás nos dicen cómo la puedo ayudar yo desde la casa. Hay que reforzarle la autoestima, hay que mostrarle que todos somos distintos, por suerte, y que probablemente ella debe tener otras habilidades importantes, no solamente lo que tenga que ver con el colegio. Y de distintas formas, a lo mejor en casa puede fortalecer su autoestima, dejándole papelitos en alguna parte, mostrándole. Yo te aseguro que tu hija debe tener millones de cualidades que es importante que tú se los vayas reforzando y en otras áreas que no sea necesariamente el aprendizaje. Ailín, disculpa, ¿qué pasa con estos colegios con PIE, con programas de integración? ¿Son recomendados para estos casos con niños con problemas de como un poco más cognitivos o en realidad no, es como un poco poner como un parche encima de la herida solamente? Mira, la verdad es que el PIE es una maravilla para todos los niños. Lamentablemente existen cupos muy limitados en todos los colegios para poder ingresar. Lo que pasa es que en estricto rigor son necesidades especiales, un proyecto de integración, ¿sí? Entonces son muy pocos los cupos que hay, pero es maravilloso porque de alguna manera el colegio tiene que tener un equipo completo donde hay psicopedagogas, psicólogos. Tener diagnosticado solamente un déficit atencional no los va a hacer entrar directamente en el proyecto PIE, ¿sí? En estricto rigor hay todo un tema que tiene que ver con un perfil cognitivo. Muchos están relacionados también a aspectos emocionales, ¿sí? Niños muy ansiosos que de alguna manera no se concentran, entonces ahí está la psicopedagoga, los niños pueden a lo mejor poder rendir la prueba con la psicopedagoga y no dentro de la sala de curso. Es un proyecto maravilloso, el problema es que hay muy pocos cupos. Perfecto. Bueno, seguimos con las preguntas de la semana mientras se van conectando nuestros pacientes. Luz cuenta que su hijo de 9 años tiene mutismo selectivo, sobre todo con los profesores o algunos adultos. ¿Quiere saber a qué se puede deber esto? ¿Será algún tipo de bullying, Carmen Paz? Bueno, como decía antes, el bullying es un fenómeno multicausal, ¿ya? Y hay diferentes modelos que explican el por qué se hace bullying. Una de las teorías dice que hay factores más individuales, por ejemplo, hay niños que tienen características o un temperamento que es el aspecto más biológico, más difícil, ya más agresivo. También hay otros individuos que han aprendido a responder de forma agresiva porque ellos también han sido víctimas de bullying. También hay otros factores, por ejemplo, los factores más sociales que tienen que ver con el estatus social que tienen estos individuos a una cierta edad. Por ejemplo, hay niños que sienten que el devaluar a otros niños los va a permitir estar en un estatus más alto dentro del grupo social. Y hay otros factores también, por ejemplo, culturales,
Por ejemplo, un niño que esté en una familia en donde se valore o se acepte el machismo, quizás este niño va a ir aprendiendo de esto y quizás va, por ejemplo, a hacerle bullying a un niño que tenga menos características más machistas, ¿ya? Entonces, hay muchas causas que pueden explicar el por qué él está haciendo bullying a su hija, ¿ya? Es un fenómeno multicausal y por lo tanto hay que tener en consideración todos estos factores para que la intervención pueda ser efectiva. Perfecto. Antes de partir con las preguntas en vivo, a propósito de esto que mencionas, recuerdo que llegaron varios comentarios durante la semana a propósito de esto parte en la casa. El bullying muchas veces partimos nosotros diciéndole el gordito, el no sé qué. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se puede trabajar desde los padres, como desde más de la casa, digamos? ¿Es algo que se va como normalizando un poco o en realidad no? A ver, claro, dentro de los factores de riesgo que nosotros consideramos como para que un niño pueda realizar maltrato a otras personas, aparecen temáticas que tienen que ver con familias disfuncionales, ¿sí? Donde de alguna manera también tiene que ver con la crianza que como padres hacemos a nuestros niños, ¿sí? Si ellos ven la manera en cómo nosotros resolvemos conflictos en la casa, si eso se hace a través de la agresividad, de no poder dialogar, de no poder conversar, de no empatizar con lo que siente el otro, probablemente es una manera que los niños van aprendiendo a reaccionar con otros, ¿sí? Tanto en el colegio como en la casa, de repente vemos estilos de crianza que tienen que ver mucho relacionado a la sanción o al castigo, y eso generalmente tiene como autorregulación en un niño el reaccionar frente al miedo, o sea, deja de hacer cierta conducta por temor. Pero ahí no hay una reparación, o sea, no es algo formativo en relación a que los niños puedan cambiar la conducta. Yo creo que es importante lo que tú decís, Jimé, porque nosotros vemos la consulta a diario, generalmente nos llegan las víctimas, ¿sí? No nos llegan los niños que están maltratando o agrediendo a otros. Y ahí yo creo que como papás tenemos una misión súper importante en poder darnos cuenta cuándo nuestro hijo puede estar molestando a otro. Yo entiendo que puede ser súper difícil y doloroso que te manden a llamar o que te digan que tu hijo ha estado maltratando, porque concordemos además que esto tiene que ver con algo que es duradero en el tiempo, no solamente por una vez que le haya dicho feo, ¿sí? Pero yo creo que hay una conciencia importante a los papás. Sí. Son muy pocos los papás que realmente dicen, chuta, algo le debe estar pasando a mi hijo. ¿Por qué mi hijo está maltratando a otros? ¿Qué está pasando con su capacidad de empatizar, de resolver los conflictos? Ahí hay una tarea muy importante que hacer. Yo creo que es importante que los padres reflexionen de qué es lo que ellos están haciendo. Muchas veces ellos dan mensajes de forma indirecta con respecto al trato. Entonces tiene que haber una reflexión hacia ellos mismos también. Sí, a propósito de lo que mencionan, Isabel está preguntando, bueno, comenta que en general quienes buscan ayuda son los papás y mamás de los niños atacados, pero llegan también familias de niños quienes, o sea, en el fondo de niños que hacen bullying. Pregunta y esto agrega, ¿cómo podemos darnos cuenta si es que nuestro hijo es quien está maltratando? ¿A qué señales hay que estar atentos en el fondo? Bueno, yo creo que es muy importante estar en contacto con los profesores. Ya los padres tienen que asistir a las reuniones, los profesores también tienen una tarea importante de estar supervisando qué es lo que sucede en el colegio y ellos mismos observar qué puede estar haciendo este hijo y transmitirle a los padres. Los agresores también sufren consecuencias como cambios anímicos, descontrol de impulso, no solamente la víctima. Entonces cualquier cambio importante que ellos vean en su hijo, presten atención, conversen con los adultos del colegio y se haga un diagnóstico de la situación. Y además poder contestarle a nuestra auditora, a Isabel, y decirle que de alguna manera nosotros conocemos a nuestros niños, son niños que tenemos en la casa, son niños no solamente que lo vaya a reportar el colegio, generalmente tienen ciertos rasgos de personalidad y uno lo ve en la relación con sus hermanos, en la relación con los vecinos, en la manera en que se refiere a otra persona, en las descalificaciones. Hay muchas cosas que podemos estar atentos como papás y decir, no vaya a hacer cosas que mi hijo esté haciendo matonaje, esté haciendo... Claro. Son hartas cosas en el fondo. Ahora, hay algunos que han planteado que
que en general los agresores, debajo de eso hay todo un tema que tiene que ver con una baja autoestima, ¿sí? Como que de alguna manera necesitan hacer todo esto para poder tener la aprobación también del mismo grupo de pares. Entonces hay hartos factores que uno como papá debiese tener ojo en el momento de decir, no será mi hijo. Y efectivamente lo que dice la Carmen, muchos papás que lata al colegio, me citaron al colegio, es extremadamente importante estar en comunicación directo, no solamente las reuniones de apoderados, yo entiendo, aquí somos mamás, las reuniones de apoderados hablan de muchas cosas, menos de nuestro hijo en particular, pero para eso se hacen 2 o 3 reuniones por lo menos en el año, para poder conversar sobre cómo están nuestros niños directamente. Aileen, ¿y qué pasa con estos papás que de pronto tienden a victimizar a sus hijos, aunque sean los atacantes en el fondo? ¿Cómo se aborda esta situación? ¿Es desde el colegio? ¿Cuál es el approach que hay que tener con estos padres, en el fondo, para explicar y abordarlo? Mira, es bien curioso todo esto que pasa con el bullying, además. Yo creo que hay una culpa constante. El colegio dice que es culpa de la familia dice que es el colegio, como de alguna manera ponerlo solamente en una persona. Yo creo que somos todos. Yo creo que como sociedad, a propósito de lo que está pasando ahora, sí, esta crisis social, hay un tema que tiene que ver con la empatía. Hay un tema que tiene que ver con cómo reacciono frente a la ira, que es una emoción que debiéramos de alguna manera poder normalizar. Todos sentimos rabia en algún momento del día. El tema es cómo resuelvo el conflicto, qué hago con la rabia que estoy sintiendo. Hay muchas cosas que yo no creo que sea solamente o culpa del colegio o culpa, somos todos. Hablábamos con la Carmen a propósito de todo lo que se pueda estar haciendo en términos de gobierno, como prevenir, como crear estas leyes que tienen que ver con el tema del bullying y todo, pero yo creo que esto es algo a largo plazo. Hay que educar ahora para poder ver resultados más adelante. Y hay que también hablar más sobre las emociones, o sea, hay que validar, como dice la Aileen, la rabia, hay que aceptar la rabia, o sea, cuando digo aceptar significa no juzgarla, decir tengo rabia y cómo la puedo canalizar de una mejor manera, validar la vergüenza, validar la culpa y poder conversar con los padres, con los adultos acerca de estas emociones negativas que muchas veces sentimos. Desde chico yo nunca he visto que un padre le diga está bien llorar, está bien tener pena en general. Siempre el approach se sanciona, hay que estar feliz, hay que estar contento y hay que hacer un trabajo más involucrando todos los tipos de emociones. Perfecto. Carmen, Angélica nos cuenta que tiene un hijo con TEA, que tiene 3 años y es que es muy bueno para las pataletas. Esto podría ser una potencial causa de un futuro bullying. A los 4 años están entrando al colegio, ¿no? ¿Cómo se aborda en el fondo para evitar esta situación? Bueno, como decía Aileen, efectivamente los individuos que tienen trastornos de aprendizaje o del desarrollo, en este caso el autismo, efectivamente son un potencial para que puedan burlarse de ellos, ¿ya? Es por eso que es importante que este padre se preocupe de trabajar la autoestima de su hijo, de protegerlo y al mismo tiempo de conversar con el colegio para saber si el colegio está consciente del fenómeno bullying, cómo poder prevenirlo como institución y trabajar con la institución más que nada, porque en general pasa que los colegios abordan el problema una vez que el bullying ya comenzó. Entonces hay que trabajar en la prevención, hay que transparentar las normas de convivencia, desarrollar habilidades más pacíficas para la resolución de problemas, cosa de que estos niños no se adhieran a este niño con TEA para molestarlo. O que estaba pensando a propósito, claro, de alguna manera cuando vemos los factores de riesgo, ¿sí? y vemos ya sea TEA o cualquier diagnóstico, o algo tan sencillo como que a lo mejor tu hijo use anteojos o que tu hijo sea un poco más gordito, de alguna manera, a propósito de todo esto que hay que sembrar, de la diversidad, etcétera, etcétera. A esta mamá es súper importante, si su hijo ya está diagnosticado con TEA, hay mucho que empezar a hacer. Y mientras antes es mucho mejor. Nosotros en la clínica, a propósito de pasarle el dato, estamos formando la unidad de los trastornos del espectro autista y mientras más chiquitito, mientras se tenga un diagnóstico y se pueda trabajar con terapeuta ocupacional, con psicólogo, con psiquiatra, con neurólogo, mayor probabilidad
de que de alguna manera ese niño pueda ser... Controlar sus impulsos. Claro, y esté más ajustado también en ámbitos escolares. Una vez que ya un niño con TEA llega a la etapa adolescente, pasan muchas cosas. Los tratan como bichos raros, ¿sí? Con respecto a los bichos raros, o sea, hay que también, yo creo que los profesores tienen que informarse de qué significa que un niño tenga TEA, ya psicoeducar también a los niños, que los niños normalicen esto. O sea, un niño con TEA no es un niño enfermo ni nada, es un niño que funciona de una manera diferente nomás. Entonces hay que psicoeducar al entorno también con respecto a las condiciones como el TEA. Con esto me cuestiono un poco esta suerte de como discriminación positiva en el fondo, de querer como identificar a los niños con factores de riesgo y educar el entorno para que no tengamos este tipo de problemas. ¿No podría pasarse como para el otro lado y de repente prestar como tanta atención, un poco lo que conversábamos antes, como para que haya más atención en el niño, o sea, por parte de sus pares en el fondo, y llame más la atención el hecho de que es un poco diferente? ¿Me expliqué? ¿Tú estás pensando como en la parte que puede hacer un agresor? Claro. No. ¿O una víctima? Una víctima, ese niño. Que ese niño sea, o sea, en el fondo, prestarle tanta atención que lo catalogamos como víctima porque le damos demasiada atención por parte como de los adultos, de los profesores. Es que quizás no hay que personalizar al individuo. Como Pepito tiene TEA, vamos a entender qué significa esto, sino que educar con respecto a los diferentes tipos de personalidades que hay, tratar de trabajar la tolerancia, los prejuicios, más desde algo general y no particular hacia el individuo. Más sí, tiene que ver con la aceptación de la diversidad. Hoy día nos pasa, o sea, uno de repente habla como de ciertos diagnósticos, como por ejemplo el TEA, el déficit atencional, pero hay muchos otros grupos minoritarios que de alguna manera también pueden ser posibles víctimas. Hoy día tenemos todo lo que tiene que ver con la orientación sexual, de género, los niños inmigrantes. Pero por supuesto tienden a sufrir mucho. Entonces no tiene que ver con que el establecimiento educacional se enfoque directamente en Perico Los Palotes, ¿sí? O sea, tiene que ver con aceptar la diversidad y con empezar a educar ahora. Por eso es que yo te digo que lamentablemente siento que esto va a ser algo muy a largo plazo. Sí. Y de alguna manera, nosotros en algún minuto conversamos esto del Ministerio de Educación, de sacar algunas asignaturas, qué sé yo, qué historia. O sea, lo que hay que implementar urgente tiene que ver con un ramo donde se pueda hablar sobre las emociones, sobre resolución de conflictos. Ya no basta solamente con hablar sobre de ciertas cosas en el consejo de curso que tienen una vez a la semana. O sea, hay otros países, obviamente mucho más avanzados que nosotros, donde esto ya está implementado. Probablemente los resultados ellos los van a tener mucho más cercanos que nosotros. Sí. A propósito de la prevención, Claudia nos está preguntando en este momento ¿en qué nivel o curso es el momento indicado para prevenir? ¿Cuando son más chiquititos, desde el colegio, desde el jardín, cuando son más grandes, 6, 7 años? ¿En qué minuto hay que partir con esta educación de la que estamos hablando, prevención? Bueno, hay que partir desde la casa, desde que son chiquititos, pero el bullying se da con mayor fuerza hasta los 15 años, ¿ya? O sea, cuando son preescolares. Después tiende a declinar, pero por lo mismo es importante prevenir esto desde edades muy tempranas. Desde el niño hay niños que tienen 2 años que ya ven a sus padres a veces desregulados, que utilizan formas de resolución de problemas muy agresivas y ellos van aprendiendo esto y luego las van adoptando en su vida diaria. Sí, yo creo que desde ese punto nos sacamos mucho. O sea, sí, sacamos mucho con establecer, yo creo que eso es algo que se ha hecho, ¿sí? Desde establecer, detectar y todo ese tipo de cosas. Pero fíjate que por ahí leí en alguna parte que decía que el bullying como concepto es como el otro extremo que tiene que ver con la empatía. Entonces tampoco sacamos mucho así con carteles mostrándole a los niños qué es empatizar. Tenemos que ser empáticos, claro. Nos tienen que ver cómo solucionamos conflictos para que ellos aprendan esa manera de ser. Entonces, ¿desde cuándo? Desde siempre. Y desde el hacer más que el desde decir desde también. El ser, no solamente desde la teoría de qué significa empatizar o cómo resuelvo mis problemas.
Perfecto, seguimos con las preguntas en vivo. Isabel, ¿quieres saber alguna recomendación para estos niños o jóvenes atacados, para que sean capaces de, en el fondo, superar estos ataques? ¿Cómo hacer para que entiendas que ellos no son el problema, que no tienen que cambiar lo que son, en el fondo? Porque muchas veces te como en grandes depresiones, ¿no? Bueno, yo creo que acá los padres tienen un trabajo importante con respecto a la aceptación incondicional. ¿Ya? La aceptación incondicional de los padres es la base de la seguridad emocional que tenga un niño. Entonces, si un padre quiere a su hijo de forma incondicional, esto significa que no le ponga, por ejemplo, hay padres que no se dan cuenta, pero que dicen, te voy a querer si es que eres flaco o si es que te va bien. Eso es poner condiciones. Es importante ser incondicional y si más adelante este niño tiene una base segura y enfrenta este tipo de problemas, va a estar más preparado. ¿Ya? Ahora va a ser difícil, obviamente, y ahí vamos a necesitar el apoyo de todos los adultos y de los pares. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿No? Y de buscar a lo mejor apoyo profesional. Sí, yo siento que mucho está en esto de cómo lo ayudo yo desde la casa, pero hay herramientas, hay técnicas, ¿sí? Donde de alguna manera algún psicólogo, dependiendo de la edad de los niños, yo no sé si es tan solo en los chiquititos, yo creo que a lo mejor el bullying va variando y los adolescentes caen más en esta cosa que tiene que ver con la tecnología, con el ciberbullying. Es otro tipo de bullying el que se ve en los chicos que lo que se ve un poco más en los adolescentes. Pero maneras de apoyar, yo creo que la mejor manera de los papás es estar alerta y ver los cambios que pueden estar teniendo sus niños, ¿sí? Los cambios de conducta, de personalidad, los más chiquititos, no necesariamente los más chicos, pero empiezan con cosas, dolores de guatita, dolores de cabeza, no quieren ir al colegio, tienen pesadillas, los más chiquititos tienen retrocesos del desarrollo, se empiezan a hacer pipí, cambios en el apetito. Claro, o muy ansiosos o no quieren comer. Hay muchas señales con las cuales los papás podemos estar alerta y decir a lo mejor cuándo es el momento de hacer algo, cuándo ir al colegio. Eso es un tema importante, sobre todo para los papás con hijos adolescentes, porque los adolescentes no quieren que esto se sepa, porque sienten que va a ser peor aún. Ahora, por ahí leía una investigación que decía que el 56% más o menos de los niños, cuando están sufriendo algún tipo de maltrato, solamente se lo comentan a los amigos, a nadie más, ahí queda. Hay un 22% aproximadamente de los niños que no se lo cuentan a nadie, que lo callan. Y solo un 28% de los niños hablan con los papás. Entonces, ahí también, a propósito de si no nos cuentan, por distintas razones puede ser, ¿por qué no nos cuentan? ¿Sí? Porque a lo mejor vamos a reaccionar como un instinto natural de madre, como una tigresa y los vamos a querer ir a mechonear a todos, o porque vamos a dejar la escoba en el colegio. Hay millones de razones. Muchos padres también normalizan esto, dicen, ay, a mí me pasó esto y yo fui, le pegué un combo de vuelta. Eso es normalizar una situación, o dicen, el niño tiene que ser fuerte. No, hay que quitarse la idea de que un niño pegando o ganándole a través de una pelea física va a salir más fuerte. Eso es mentira. O sea, el niño, al contrario, va a guardar heridas en su salud mental, que hay que reparar, como dice Ailín. Bueno, a propósito de la ayuda profesional, Ailín, partieron los piropos. Marisol dice, cariños de su paciente Josefa Peñalosa, eres de mucha ayuda y que gracias. Por otro lado, Isabel pregunta, en el fondo, cuando tienes un hijo que hace bullying o que es víctima de bullying, ¿cómo sabes si tienes que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra? ¿En qué me baso para tomar la decisión? ¿A cuál voy primero? ¿Tengo que ir a los dos? ¿Cuál es la terapia más indicada? Bueno, como dijo antes Ailín, lo primero que hay que ver es si es que hay algún cambio en tu hijo. Tienes que estar atenta a cómo él está durmiendo, su apetito, su motivación, su estado anímico. Y luego el trabajo del psiquiatra y del psicólogo es interdisciplinario. O sea, el psiquiatra es muy probable que se preocupe de estabilizar estos síntomas y el psicólogo va a hacer una evaluación un poco más profunda en términos psicológicos de lo que puede estar pasando, pero es un abordaje mutuo, ¿ya? Depende de la sintomatología del paciente. Si el paciente no está pudiendo dormir,
está durmiendo 2 horas, yo te recomendaría llevarlo primero al psiquiatra y probablemente el psiquiatra lo va a derivar a un psicólogo. Sí, yo creo que por ahí todavía existen algunas confusiones respecto como los pacientes se quejan, que el psiquiatra solamente le da fármacos, le pregunta 3 cosas, cómo está durmiendo, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que lograr entender es que además trabajamos en equipo, ¿sí? De alguna manera, como decía la Carmen, tiene que ver con los síntomas, o sea, si hay cosas que tienen que ver con retrocesos del desarrollo, con niños que no puedan dormir en las noches, que lloren todo el día, o sea, no podemos esperar 1 o 2 años para... O sea, de hecho, está absolutamente comprobado que mientras a más temprana edad un niño sufra de algún episodio depresivo o algo así, tiene mayor probabilidades de ser depresivo en la vida. Entonces de repente uno dice, no, va a salir solo, yo sé que sí. Yo salí. Claro, yo salí de eso. Esas cosas pasan, pero en verdad hay que buscar ayuda. O sea, yo ahora en la mañana le estaba comentando al equipo cuando llegamos, vi un lolo que había sufrido de bullying durante toda su vida, hasta hace 2 años que finalmente lo cambiaron de colegio y recién ahora ha estado manifestando sintomatología depresiva, ¿sí? Y lo trajeron. Lo vi hoy. Ese niño lleva con una depresión durante muchísimo tiempo. Y sus preocupaciones hoy día tienen que ver con que efectivamente él era un muy buen alumno, académicamente hablando, ¿sí? Y hoy día le está yendo pésimo. Y sus preocupaciones hoy día, si bien es un niño que tiene 10 años, o sea, su preocupación directa en este momento no es qué va a pasar con el futuro, eso ya los niños de tercero o cuarto medio, en la media, de alguna manera se preocupan un poco más, pero él está muy preocupado ahora de qué va a ser su futuro, porque su rendimiento efectiva, que son las consecuencias que puede tener también el bullying. Hay niños que incluso dejan el sistema escolar. Entonces, ¿cuándo preocuparnos o qué hacer? Tiene que ser inmediato. El tema del bullying, cuando han sido víctimas, por mucho que los cambien de colegios, papás, algo le pasa también a esos niños, a nuestros niños que están siendo víctimas, que no tienen las herramientas suficientes para enfrentar esto. Entonces, nosotros lo vemos en consulta. Hay papás que llegan con sus niños y ya lo han cambiado 4 veces de colegio. Entonces, los agresores de alguna manera es como que tuviesen un un detector. Claro, entonces lo que hay que hacer es trabajar y entregarle herramientas a ese niño. Hay que entender que el bullying se caracteriza porque hay un poder muy asimétrico, ¿ya? O sea, siempre va a pasar que el agresor va a ser más fuerte que el otro. Entonces hay que entender que este niño nunca, por sí solo le va a costar mucho salir de esto. Entonces los adultos sí o sí tienen que intervenir. Si el padre pudo salir adelante, no significa que su hijo lo va a lograr. Somos todos diferentes. Entonces hay que tener conciencia de que hay que apoyarlo, hay que intervenir. ¿Qué pasa con estos cambios de colegio, cambios de curso? ¿Son recomendables paralelo a una terapia o en verdad solo la terapia bastaría? ¿Hablar con los compañeros, con el colegio? ¿Cuándo sí, cuándo no? A ver, yo creo que volvemos un poco como a lo que estaba hablando recién la Carmen respecto como a la sintomatología, a la cantidad de tiempo que esto lleva. Hay muchos colegios cuando uno propone a lo mejor un cambio de curso o cambio de colegio. Claro, ellos nos plantean que la idea es que los niños aprendan a resolver sus conflictos, etcétera, etcétera. Pero si esto ya lleva mucho tiempo, a lo mejor ya un par de meses que haya sido una ocasión, pero si vemos que el colegio no nos apoya en esto, ¿sí? La opción en esos casos es cambiar a los niños de colegio, pero entregarles herramientas. O sea, uno sabe que uno dice, si está acá, a lo mejor en otro colegio va a ser exactamente lo mismo. En muchas ocasiones es maravilloso el cambio de colegio, pero hay que reparar. Es lo que yo te digo que pasó con este pacientito que vi en la mañana. Lo cambiaron de colegio y los papás estaban felices, porque por lo menos ahora quería ir, ¿sí? Antes no quería ir al colegio, etcétera, etcétera. Pero debajo había una depre. Había algo que pasó un poco desapercibido. Él solamente decía, imagínate que hace muy poquito, le dijo a la mamá que en el colegio anterior había intentado tirarse del segundo piso y que lo confesó ahora recién, esto fue hace 2 años. Y que una profesora lo había visto, pero pensó que estaba jugando, que se estaba encaramando frente a algo y su intención era suicidarse. Tenía 8 años en ese minuto, ¿sí? Entonces, ¿cómo estar atentos realmente a cuando hay que hacer algo?
Hay que elaborar duelo, hay que entregarles herramientas, hay muchas cosas que hacer. Y hay que entender también que este trabajo no lo hace solamente el psicólogo. Muchas veces nos llegan pacientes y esperan que el psicólogo solucione todos estos problemas. Estos son trabajos interdisciplinarios, o sea, el colegio tiene que intervenir, los padres tienen que hacer una reflexión de qué están haciendo ellos y el psicólogo va a hacer su trabajo, pero todos tienen que aportar y hacer una reflexión de qué está pasando en el entorno. Súper, me gustaría ahondar un poquitito más en un tema que pasamos como una pincelada hace un rato. ¿Qué pasa con este cyberbullying, las redes sociales? Los niños cada día tienen más acceso a redes y celulares y computadores y tablets y diferentes cosas que también se prestan mucho para un bullying más anónimo y cosas que son mucho más complejas de abordar. ¿Qué se hace? Bueno, a propósito, claro, cuando conversábamos si efectivamente el bullying es algo que ha ido en aumento a través de los años, yo creo que esto ha existido, es cosa que nosotros revisemos un poco para atrás en nuestra etapa escolar, ¿sí? Algunos pudimos haberlo vivido, otros fuimos testigos, que no hemos hablado de eso, pero ese es otro tema que es importante de poder ver los niños que son testigos de esto y no hacer nada. Se me fue lo que te estaba... Es importante que los padres estén atentos e involucrados en lo que están haciendo sus hijos. Yo creo que es importante monitorear cuánto tiempo sus hijos están en las redes, en qué páginas están. Hay formas de bloquear también el acceso a ciertas redes, ¿ya? Y para eso hay que estar muy involucrados. Y atentos. Sí, estaba pensando a propósito de eso, sí, la cosa del aumento, es que yo creo que esto ha existido toda la vida. El tema es que ahora las redes sociales, de una u otra manera, favorecen que esto se está dando. Y claro, el ciberbullying, estamos más entre los 15 y los 19, ¿sí? Más o menos, aunque hoy día los niños tienen acceso a las redes sociales. Por algo las redes sociales, cuando uno baja todas estas redes sociales, ya sea, qué sé yo, Instagram o WhatsApp, te dicen para mayores de tanto, pero los niños ya tienen mucho acceso a esto. Entonces es más rápido, es más directo, es otro tipo de ataque que de alguna manera es detrás de una pantalla. Además, o sea, ni siquiera te lo digo a la cara, sino indirecto. Es indirecto. Y además hay muchas páginas que ni siquiera aparece tu nombre, son cosas anónimas. Ellos mismos crean una especie como de chat o qué sé yo, donde solamente el que lo creó es el que sabe quién está. Eso el colegio lo tiene que intervenir. O sea, de repente hablan del bullying, de situaciones que vayan a pasar solamente dentro del establecimiento educacional. Eso no es así. Claro. Entonces, estar atentos, no permitirle a nuestros niños que tengan acceso y prevenir, hay que prevenir. A ciertas redes. Si ya sabemos que esto pasa, como dice Ailín, sobre todo entre los 15 y 18 años, como colegio, intervenir en octavo, quizás séptimo básico, cuando se están involucrando en las redes sociales y trabajar más que nada en el tema de la prevención. De la prevención, sí. Hay hartos colegios que han estado en eso. Como que ya cuarto básico ya hay charlas específicas, no solamente para los niños, sino también para nosotros como papás, en el fondo, con un profesional donde les explica, independiente de todo el tema neurológico que pueda haber con todo porque de repente uno habla solo del celular, no, son las pantallas. Sí. Es mucho, no es solamente el celular. Las pantallas también influyen mucho en la ansiedad y en la baja tolerancia que hay hacia la frustración. Entonces, Ailín antes dijo que la baja tolerancia a la frustración también es un factor de riesgo para ser un agresor. ¿Ya? Entonces es importante cuidar la salud mental de nuestros hijos restringiendo estas horas de pantallas que tienen. Sí, y a propósito del ciberbullying, Jimé, fíjate que desde uno lo puede pensar como desde la cobardía que sea detrás de algo, ¿sí? Pero nuestros pacientes adolescentes que se suicidan hoy en día, independiente de las agresiones físicas que puedan estar sufriendo, es por el tema del ciberbullying. Así que hay que tener ojo también con eso. Sí, bueno, han habido algunos casos un poco más polémicos que otros, pero sí, es algo que es más frecuente de lo que nosotros creemos, ¿no? Sí, mucho más frecuente. Bueno, seguimos con las preguntas. Claudia nos dice que hay palabras recurrentes en los niños que necesitan ayuda. Por ejemplo, no puedo, soy tonto, o palabras recurrentes para evadir el tema. Si es que uno los quiere ayudar, como no sé, ¿esto es efectivo? ¿Hay que prestar atención a eso?
Eso tiene que ver con, en psicología, lo que le llamamos las distorsiones cognitivas. ¿Ya? Y las distorsiones cognitivas son pensamientos automáticos irracionales que surgen de forma automática y nos van guiando nuestras emociones y luego nuestros comportamientos. Y efectivamente, si ustedes llevan a sus hijos a terapia, los profesionales van a hacer una intervención a nivel más cognitivo para cambiar estos tipos de pensamiento que influyen en el fondo en el autoestima y en el comportamiento. Y no solo en los niños, Jimé, el trabajo que hacemos también tiene que ver con los papás. Muchísimo, claro. O sea, sin querer, queriendo, uno pone esta especie de calificación o descalificación en los niños que de alguna manera no favorecen su autoestima. O sea, ¿cuántas veces las mamás estaban haciendo una tarea, te quedó horrible, y lo borran y, chuta, no te quedó horrible, mi amor, a lo mejor podrías mejorar esto, te quedó bien, pero que eres tonto, es que tú nunca puedes, entonces eres tonto. Y cuando uno va conversando este tema en sesiones con los papás, te vas dando cuenta, nadie quiere dañar a lo que más ama, es imposible que queramos hacerle daño a lo que más amamos, pero en esto de pensar que a ninguno nos enseñaron a hacer ni papá ni mamá, caemos en este tipo de cosas que no los ayudamos. Entonces, si al niño le cuesta leer el libro, yo se lo leo, no, o sea, hay millones de conductas que hacemos como padres que hacen que la autoestima de los niños no debiese estar como debiera estar. Bueno, vamos a seguir con algunas de las preguntas que me quedaron pendientes de la semana. Bueno, algo que ya comentábamos antes un poquitito, pero me parece importante recalcar. Ivonne dice que ella le dice a su hija que no tiene que dejar que nadie la moleste y que si lo hacen, le advierta 2 veces y a la tercera ya le pegue. Yo creo que esa, Ivonne, no es una forma de abordar esto, ya que no resuelve. Tu hijo no va a resolver el problema interpersonal que está teniendo con este otro par. Hay que entregarles habilidades tanto al agresor como a la víctima para resolver los problemas. ¿Ya? Habilidades, y estas habilidades tienen que ver con la forma de comunicarnos. Efectivamente, tu hija puede tener mucha rabia, pero esta rabia tiene que canalizarla de una forma más sana y pedir ayuda, ya sea a profesionales o a otros adultos, de cómo abordar esta situación. Pero no, como dice la Eileen, no vas a reparar el daño. Y para tener una salud mental relativamente estable, uno tiene que ir reparando las heridas y los daños. Y además, o sea, tiene que ver con un tema cultural. Uno lo escucha todo el tiempo. Pégale un buen combo, amarréalo bien y yo te aseguro que nunca más te van a hacer nada. Chuta, si partimos de la base que estamos tratando de educar en cómo resolver... ¿Existe la probabilidad de que eso suceda si le quiebra la nariz? Sí, existe que no lo vuelvan a molestar. Por eso yo les decía que no... a todos los niños les hacen bullying, son ciertos niños con ciertas características, pero si partimos de la base que estamos tratando de educar desde la empatía, la mejor manera no es la que nuestra auditora nos dice de 3 combos y que no lo van a molestar nunca más. Sí. Más vale decirle a tu hija o a tu hijo, pide ayuda a un adulto, si esto no se soluciona yo voy a ir al colegio para ver cómo lo hacemos, no permitas que te pasen a llevar. Eso es como cuando educamos a nuestros niños que nadie los puede tocar, el tema de sus partes íntimas, esto pasa por lo mismo. Efectivamente, no es que uno no les diga, ay, ya, pero ¿qué te importa? Eso es otro de los papás. Pero resuélvelo tú, ay, qué tanto que te afectó, que te dijeran feo, tonta. Está en la manera en que nosotros les comunicamos el cómo resolver el conflicto. Y el primer acto, lo primero ese niño ya lo hizo, que fue hablar con sus papás. ¿Sí? A lo mejor incentivarlo, en que hay que hablar con la profesora, que vaya a hablar con el encargado de convivencia escolar. Hoy día los colegios, dentro de todo lo que uno ha tratado de pedir, lo que ha estado haciendo el gobierno en algún minuto también con esto de que haya algo escrito, ¿sí? ¿Cómo le llamamos esto? Cuando ya hay que formalizar y que cada cosa tenga como su pasito. Existen cosas, los establecimientos educacionales hoy día todos tienen que tener un reglamento de convivencia escolar. Si no es el psicólogo, no todos los colegios tienen la oportunidad de poder tener profesional psicólogo, tienen orientadores, tienen encargados, ellos están preparados con ciertas técnicas en que pueden ayudar a nuestros niños. En verdad hacemos un llamado con la Carmen
a propósito de todo lo que está pasando, no solo por lo que está pasando, o sea, lo que está pasando es consecuencia de hace 30 años atrás, de la manera en que resolvemos conflictos, en que manejamos nuestras emociones, en la represión, o sea, aprender a hablar, a comunicarnos, a dialogar, cómo me siento con esto, qué es lo que me pasa, y a pedir ayuda cuando ellos mismos no sean capaces de poder resolver el conflicto. Carmen Paz, a propósito de lo que hablábamos recién, de canalizar esta rabia, yo me imagino que eso va acompañado de la mano de un profesional, pero podríamos dar de pronto ciertos tips de cómo podría un niño aprender a canalizar su rabia, porque claro, uno dice, sí, tengo rabia, ¿y qué hago? La pataleta, en el fondo, pero una forma más saludable, en el fondo de... Mira, una de las estrategias más validadas tiene que ver con estrategias orientadas al mindfulness, ¿ya? El mindfulness es una estrategia que tiene que ver con la aceptación, ¿ya?, de lo que sea que estemos sintiendo y no juzgar lo que estemos sintiendo. Para eso tú tienes que alejarte, pero no sé, pues si tú me agredes, yo lo que tendría que hacer primero es alejarme de ti, ya salir a caminar, respirar y decirme a mí misma, es normal lo que estoy sintiendo, es normal sentir la rabia que estoy sintiendo, voy a respirar y no tratar de justificar el por qué tengo rabia. Lo importante acá, uno, no es controlarla significa como guardar la emoción negativa, ni tampoco explotar, porque hay veces que te dicen, anda a pegarle a una almohada, ya, tira los peluches, eso tampoco es bueno, eso solamente va a ventilar más rabia, ¿ya? Lo que hay que hacer acá es aceptar y más que nada respirar. Ya, eso va a ayudar que con el tiempo la rabia baje, y una vez que la rabia baje va a ser más fácil para el individuo poder conversar sin rabia y solucionar los problemas. Bueno, a propósito de esta y de otras preguntas también, de repente invitar a los papás, hay muchos profesionales que nos han ayudado también en la tarea de nosotros, a propósito de juegos muy didácticos. Hoy día se venden, y se venden no solamente para nosotros como profesionales, se venden también, no voy a dar los nombres porque por el tema publicidad, pero de alguna manera existen, ¿sí?, juegos con sentidos específicos, juegos de cartas, que además no es el estar haciendo una tarea o algo específico es jugar en familia, ciertos juegos con dados, con ir avanzando, que te van mostrando técnicas en cómo mejorar el autoestima de tus niños, cómo tolerar la frustración, qué pasa con los impulsos, millones, hay una aplicación, de hecho, no voy a decir cómo se llama, pero es muy conocida, tiene como un fondo rojo, donde uno busca cosas muy específicas. Mejorar el autoestima en nuestros niños. ¡Plum! Millones de cosas que tú puedes bajar e imprimir para trabajar con tus niños en casa. No solamente el tema de las emociones, en cómo ayudo a mi hijo en la comprensión lectora de 7 años. ¡Pum! Millones de informaciones que tiene esta aplicación, que no es solamente de celular, uno la puede poner también en el computador, que es maravillosa y que nos pueden ayudar a trabajar, no solamente nosotros como profesionales acá, sino que ustedes como papás desde la casa. Esto es gratuito, se baja, se imprime, y bueno, hay otros juegos y otras cosas que de alguna manera hablan mucho sobre emociones, y que los invito. Hay esta otra página que ha hecho durante años juegos para nosotros como profesionales. En la misma página aparece el ítem como para profesionales, como para padres. Y es muy bonito y es muy entretenido y lúdico, porque es algo que uno hace en familia los fines de semana. Hay que tener también consciente que esta intervención no es con el profesional una vez al mes, ni 2 veces al mes, como dice Ailín, o sea, tiene que ser sostenida en el tiempo. Los padres tienen que darse el tiempo de todos los días trabajar las áreas que están más débiles para que haya un resultado más positivo. Perfecto. Bueno, a propósito de todo este tema de la rabia, vamos con la última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo. Angélica nos cuenta que su hijo, desde que falleció su papá, el papá de Angélica, el abuelo en el fondo, ha estado violento, tiene 7 años y se agarra a combos con los compañeros. ¿Cómo puedo lograr que se calme? Bueno, primero habría que, yo les recomiendo llevar a su hijo a algún psicólogo para que lo evalúe. Ya es importante hacer una evaluación emocional profunda para saber efectivamente qué es lo que está gatillando estas rabias en su hijo. Puede ser el fallecimiento de su abuelo, puede estar pasando algo en el colegio, por lo tanto hay que hacer una evaluación con un profesional.
Claro. O ambas cosas. Puede que si probablemente el abuelo era una persona significativa para él, es altamente probable que él esté en alguna etapa de duelo que haya que trabajar o que esté cursando alguna cosa un poco más depresiva. Entonces es importante evaluarlo y ver por qué está reaccionando de esa manera tan agresiva. Perfecto. ¿Hay algo más que les parezca importante agregar ya para ir cerrando este espacio? Trabajar la empatía, yo creo. Sí. Sobre todo en los momentos que estamos viviendo ahora, es importante entender que para solucionar las cosas es verdad que se necesita el diálogo, y cuando tenemos las mentes muy calientes, con mucha rabia, eso bloquea un poco nuestra manera de pensar de forma más racional. Hay que entender cómo pensamos, cómo sentimos, y hay que entender que las emociones hay que bajarlas, que no significa apagarlas, ¿ya? Hay que bajarlas nomás para luego conversar y poder solucionar el problema. Eso, no sé si quieres agregar algo. Perfecto, Ailín, Carmen Paz, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes, como siempre, quedan muy invitados a revivir esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube y nuestro fanpage de Facebook. No olviden que tenemos muchos artículos relacionados a esta y otras temáticas en nuestro blog en davila.cl, y nos vemos el próximo jueves en un nuevo Dávila en Vivo. Chao.